Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero, en la 100.1, esto es DF en Infinita. Una presentación de Con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo y Europcar, Tattersall, tu solución en movilidad. Reunión de negocios en el sur del país. Arrienda en Europcar.cl, tu solución en movilidad. Europcar. Y Colmena está contigo. Cuando llegas al momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan para tus planes pensados para ti, con acceso a clínicas privadas de primer nivel, desde siempre y hoy más que nunca, Colmena está contigo. Con nosotros, José Tomás Santamaría. Bienvenido, José Tomás, te extrañamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Excelente. Muy también, bien, aquí de vuelta. Oiga, tenemos mucho material para analizar a 5 años del estallido, los efectos económicos que se cruzan inevitablemente no con la pandemia y con otras cosas que han pasado, como la guerra en Ucrania, pero fundamentalmente a partir del estallido todo lo que ha ocurrido desde esos 5 años. Es poner el punto de partida, ese 18 de octubre que probablemente todos nos acordamos en donde estábamos viendo la televisión, los desmanes o quizás la imagen más potente de la que yo me acuerdo, el incendio en el edificio de Enel ahí en calle Santa Rosa, la noche de ese viernes 18 de octubre, que inició un proceso de inestabilidad social, política y económica también. Vimos durante el fin de semana muchos análisis en los distintos medios respecto de estos 5 años. Ahora yo les propongo hacer un análisis económico de cómo estábamos hace 5 años y cómo estamos hoy día, pero tal como dice Juan Manuel, obviamente aquí muchas cosas se mezclan y es muy difícil aislar. Poquitos meses después del estallido social vino la pandemia, que fue otro terremoto y que también generó muchos impactos en la economía. Entonces, no es fácil aislar qué cosas dependen de uno o de otro o qué cosas dependen de ambos. Pero esta es la situación. Vamos viendo punto por punto, les propongo. Por ejemplo, el tema de la salida de capitales, que es uno de los aspectos que cuando uno conversa con economistas se notó una diferencia muy profunda desde el 18 de octubre a la fecha. Pasaba que en Chile una situación que quizás era distinta a la de otros países, que los altos patrimonios o los empresarios o los fondos estaban fuertemente invertidos en Chile, ¿ya? Fuertemente invertidos en Chile, y eso era básicamente por una razón de confianza que existía respecto del mercado chileno, y eso, se veía beneficiado el mercado de capitales chileno. A partir de la inestabilidad que se genera el 18 de octubre, comienza una fuerte salida de capitales. Los expertos calculan que entre esa fecha y hoy han salido entre 25.000 y 30.000 millones de dólares han salido de Chile, ¿ya? A invertirse en otros países. Durante el mismo periodo, un economista que consultábamos en el diario, en la edición de Señal DF, decía que durante el mismo periodo se ha logrado una repatriación de 1.000 millones de dólares. O sea, salieron entre 25.000 y 30.000 millones de dólares y se logró repatriar 1.000 millones de dólares. Es decir, si uno le pregunta a expertos en inversiones, si antes los altos patrimonios tenían un 75% o un 70%, perdón, de sus inversiones en Chile y un 30% fuera de Chile, hoy día es al revés. Tienen un 30% en Chile y un 70% fuera de Chile. Y eso obviamente genera un impacto también en el mercado de capitales y tiene que ver con la confianza que tienen los distintos actores respecto de la economía chilena. Y obviamente es algo que es difícil de contrarrestar, porque una vez que salieron esos capitales es difícil que vuelvan a entrar, pero entendiendo también que se daba esta situación anómala en donde a diferencia quizás de otros países, estaban los empresarios chilenos, los altos patrimonios chilenos tenían fuertemente invertidos sus recursos en el país. Ese es un primer punto en donde se da un cambio notorio en estos 5 años. Y que ha sido difícil de revertir. Ha sido difícil, claro. y es difícil que se revierta ya. Quizás uno podrá lograr recuperar. Hay incentivos puestos ahí. Pero... Claro, o sea, uno podrá revertir algo, pero revertirlo completo, una vez que tú ya sacaste tus recursos del país, es difícil. Probablemente no vas a volver a esa misma relación de 70-30%. El dólar es otro aspecto que también uno puede mirar y que según distintos economistas es un muy buen termómetro para medir la inestabilidad
o la estabilidad de un país. ¿Ya? Antes del 18 de octubre del 2019, el dólar estaba como en 710 pesos por ahí. Por ahí, claro. Eso fue un viernes, pero fue tarde. O sea, el estallido, bueno, unos días antes ya habíamos tenido algunas manifestaciones en el metro, ¿cierto? Pero el día de mayor conflicto fue el 18, fue un viernes. El día lunes sube al alza y termina en 726, o sea, una alza importante. Y de ahí comienza una alza muy notoria en varias ocasiones, incluso traspasando la barrera psicológica de los 1.000 pesos. ¿Ya? Hoy día está en los 930 pesos, por ahí. De nuevo, súper difícil aislar qué cosa es. ¿Por qué? Porque esto sí que se mueve además por distintas situaciones que están pasando en la economía mundial, por el cobre, por la situación, por las tasas en Estados Unidos, por un montón de factores. Pero lo cierto es que hay un punto de partida en la inestabilidad política, institucional, social, que se da a partir del 18 de octubre. De hecho, hay otra manera de medirlo, dicen los expertos, que es el tipo de cambio real, que es otro cálculo que hace el Banco Central, que en el fondo es que toma el tipo de cambio y dice, ¿cómo lo hago para que sea comparable con otros países? Con mis principales socios comerciales, por ejemplo. Claro, por ejemplo, o sea, ¿cómo hago para que este dólar sea, para que este tipo de cambio sea comparable con el del resto de los países? En septiembre del 2019 estaba en 95, en noviembre pasó a 102, actualmente está en 104. O sea, se observa una depreciación del tipo de cambio real de un 10%, lo que a ojos de muchos economistas significa que se ve una economía más riesgosa de lo que estaba en ese entonces. O sea, ahí tuvimos la pandemia con un efecto en gasto e inflación importante también. Por supuesto. Por eso te digo que al final es muy difícil de aislar. Ahora, si uno lo mira con respecto de otros países en situaciones parecidas, los emergentes, las economías latinoamericanas, de una lista de 23 monedas que yo miraba de economías emergentes del mundo, el peso es la quinta divisa que más se ha depreciado, ¿ya? Por lo tanto, también algo hay ahí. O sea, me imagino que ahí deben estar, entre otras, no sé, la moneda rusa. Claro, está Argentina. Claro, entiendo el real brasileño también. Ya, perfecto. Bueno, vamos al IPSA, que es otro termómetro. El IPSA también es muy buen termómetro para ver la inversión y el espíritu, digamos, que existe de los inversionistas respecto de la economía chilena. De nuevo, aquí se cruzan las cosas. La salida de capitales, que es la que hablábamos recién, entre los 25.000 y 30.000 millones de dólares, afecta la liquidez en la bolsa chilena. También los retiros de los fondos de pensiones, que se debió a la pandemia en realidad, ¿cierto? Pero los 50.000 millones de dólares que salieron de los fondos de pensiones también afecta la liquidez y hace menos atractiva a la bolsa chilena. Déjame hacer ahí un breve alto para decir lo que es obvio, pero a veces por obvio puede que no se lea, ¿no? Pero si nosotros no hubiésemos tenido estallido y hubiese llegado la pandemia, nos habría pillado de otra manera. Nos pilló más mal parado, claro, producto del frenazo de golpe que se pegó la economía el último trimestre del 2019, producto del estallido. Es distinto si no hubiésemos tenido estallido, cómo nos pillaba parado, que cómo nos agarra la pandemia en marzo del 2020. O sea, esa realidad es completamente distinta. O sea, a todo el mundo, a todo el planeta le pegó la pandemia, pero a nosotros nos pegó peor, porque tuvimos esos 5 meses, de octubre, noviembre, diciembre, y luego enero y febrero, que fueron muy, muy malos producto del estallido. Sobre todo 5 meses de inestabilidad total y de paralización, claro, en los planes de cualquier empresa. O sea, todas las empresas pararon todos sus planes a la espera. Estábamos con toque queda. Y todo. Todo estaba parado. Todo estaba parado. Y por lo tanto, obviamente, eso te implicó que enfrentaste una pandemia... condiciones aún más adversas. Más adversas. Ahora también una pandemia que vino también a tranquilizar los ánimos del estallido. ¿Te acuerdas que estábamos esperando ese verano que en marzo iba la movilización iba a ser un desastre aún mayor? Y finalmente no terminó siendo porque todos tuvimos que encerrarnos. La pandemia nos ayudó, claro, a minorar. Por ese lado también te ayudó. El Chile que estaba volcado a las calles, el Chile que se tuvo que volcar puertas adentro de sus casas. Producto de la pandemia. Pero la economía se había frenado mucho antes de la pandemia. Por eso es que obviamente que los efectos de la pandemia son todavía más profundos en nuestro país. El IPSA, fíjate que es un buen termómetro. Si tú ves las oscilaciones, claro, por supuesto, el día del estallido social se ve, el lunes siguiente se ve una caída muy fuerte del IPSA, pero después se ve una subida cuando viene el acuerdo por la paz. La caída más grande se ve con la pandemia. 2 semanas antes de que se vote el proyecto constitucional, que eso sí tiene que ver con el estallido, también se ve
una caída fuerte. Bueno, después sube cuando se rechaza. En fin, va oscilando. Hoy día está en 6.500 puntos. Llegó a estar como en 2.000 y tantos cuando fue en medio de la pandemia. Es decir, si uno mira en términos nominales, el IPSA ha tenido una rentabilidad positiva de un 25% comparado en 5 años. Ahora, de nuevo, estas cifras hay que hacerlas comparables, ¿ya? Entonces, los expertos, ¿qué es lo que hacen? Es que llevan este valor a dólar, ¿ya? Llevándolo a dólar, para que sean comparables con otra economía, es que el crecimiento es de apenas de un 4,8%. Miremoslo con otras realidades, las bolsas latinoamericanas han subido un 16%, es decir, 4,8% versus 16%. Las bolsas de los países emergentes, 31%. Estados Unidos, un 112%, por supuesto, en el mismo periodo. Y nosotros 4,8. 4,8, claro. Confianza empresarial. La confianza empresarial básicamente sigue en los mismos niveles o incluso peores que los preestallidos. Esto es a través de un índice que elabora, o sea, que solicita el Banco Central, que lo elabora la Universidad Adolfo Ibáñez con ICARE, que se llama el Índice Mensual de Expectativa Económica, que lo que hace es medir el ánimo de los empresarios. Estaba en 51 puntos, es decir, sobre 50 puntos es terreno optimista. Estaba en 51 puntos en octubre de 2019, mes siguiente, por supuesto, 36 puntos, o sea, cayó muy fuerte. De ahí osciló y hubo momentos en la pandemia en que incluso llegó a estar en 60 puntos, o sea, creció bastante. Hoy día está en 46 puntos. O sea, hoy día estamos con el ánimo empresarial más bajo de lo que estábamos. Bajo el terreno optimista que es 50. Y más bajo de lo que estábamos previo al estallido. El índice de confianza de los consumidores, también solicitado por el Banco Central. Que hace Ipsos, ¿no? Que hace Ipsos. En octubre de 2019 estaba en 47 puntos. Por supuesto, cayó a 37 un mes después. Osciló durante todo este tiempo, pero hoy día está en 41 puntos. O sea, de nuevo, más bajo que lo que estaba previo al estallido. Hay varios otros datos que uno podría seguir mirando. El crecimiento económico, el crecimiento tendencial. ¿Cómo era el crecimiento tendencial? Hay distintas discusiones y dependiendo del trimestre que uno vaya mirando, distintas estimaciones que existen para el crecimiento tendencial. Pero lo cierto es que si uno mira la comisión de expertos que convoca el Ministerio de Hacienda para mirar el índice, o sea, el crecimiento, para calcular el crecimiento tendencial, entre el 2019 y 2024, el índice, el PIB no minero tendencial se calculaba entre 1,3 y 2,8%. Hoy día está más bien más en torno a 2%, ¿ya? Muy lejos, por supuesto, de lo que vimos antes del 2010, ¿cierto? Cuando veíamos que era sobre 5%, digamos, ¿ya? Bueno, probablemente habrá distintas discusiones porque esto sí que corresponde a distintos gobiernos y a distintas autoridades, pero lo cierto es que en crecimiento tendencial no has avanzado nada. O sea, el país no tiene ninguna proyección de crecer más allá de lo que se estimó antes del 18 de octubre, y por eso también muchas de las cosas que se han estado haciendo, entre ellas las que estabas comentando tú recién sobre el tema de la epidemiología, que son como los temas claves para avanzar en crecimiento tendencial. Las cuentas de la luz también uno podría decir que es una herencia herencia completa del estallido, la del transporte. También, bueno... El congelamiento de las tarifas del transporte público vino del estallido. Congelamiento de las tarifas del transporte público, y también después del estallido, recuerden, fue que venía un alza en las cuentas de la luz, y entonces el gobierno del presidente Piñera decide lanzar este proyecto justamente que buscaba congelar a través de un fondo que se fuera acumulando para congelar las cuentas de la luz, fondo que se agotó mucho antes de lo previsto. Por lo tanto, el presidente Boric tuvo que mandar un nuevo proyecto para volver a extender ese plazo que se acabó ahora en el mes de julio, y por eso es que todas las familias chilenas están viviendo el alza de las cuentas de la luz ahora en julio, van a volver a vivirla en octubre, el próximo año. Eso es directamente por el congelamiento de precios que hubo y por la decisión de congelar precios en el mes de, no me acuerdo si fue octubre o noviembre del año 2019. Y el ícono. El ícono. Yo lo dejé para el último porque también es cierto que los retiros de fondos previsionales
son más reflejo directamente de la pandemia que del 18 de octubre. Ahora, hay gente que también del clima enrarecido que instaló el estallido y la idea, ¿verdad?, de que esta era una solución. Claro. Y que mucho pasaba por el tema de las pensiones. Por supuesto. Se instaló muy fuerte con el estallido. Y recordemos que estábamos en un proceso de constitucional, con muchas elecciones de por medio. Entonces, todas esas cosas también afectaron a que muchos parlamentarios de izquierda y de derecha votaran esto que hoy día todos se arrepienten, ¿cierto? Y todos dicen que fue una mala idea, que fue el retiro de fondos previsionales que se suponía era excepcional en su primer caso y que terminó siendo 3 veces. 50.000 millones de dólares que salieron de los fondos previsionales. En ese minuto, los fondos previsionales tenían 217.000 millones de dólares acumulados. Hoy van en 209.000, es decir, estamos llegando a los montos que teníamos previo a los retiros. Hay que considerar aquí lo que tendríamos si no hubieran habido retiros, ¿cierto? El otro día salió el dato de un cálculo que hizo la Asociación de FP, ¿verdad? Sí. De que los que se estaban jubilando ahora estaban jubilando con un 30% menos producto de los retiros. Producto de los retiros. O sea, otra consecuencia... Para que veamos como el efecto concreto que esto tiene que esto tuvo en los pensionados y también en la economía en general. O sea, a raíz de los retiros, sumado también a las ayudas sociales que se hicieron, el IFE que se hizo durante esa época, se generó un alza muy relevante de la inflación. Eso generó un aumento en las tasas de interés que estamos viviendo hasta el día de hoy, que todavía siguen altas. Tenemos reunión de política monetaria ahora, estos días, y mucha gente que probablemente lo ha visto afectado en su crédito hipotecario. Y que también ahí hay un efecto concreto, de que eso sí empezó a ocurrir con el estallido. O sea, cuando uno conversa con los bancos, las restricciones de créditos hipotecarios, por ejemplo, y de crédito y de tasa, empezaron en el estallido, que obviamente después crecieron con la pandemia, y con el alza de tasas. De créditos, de tasas, de plazo, de porcentajes de pie. Y todo el impacto que eso generó en una generación importante de chilenos que hoy día les está costando, o para muchos incluso está siendo imposible, la posibilidad de comprar una vivienda. Esos son algunos de los puntos. Y todo en 5 años. Y todo en 5 años. No es tanto tiempo. No es tanto tiempo. No es tanto tiempo. Y en muchos indicadores estamos peor, en otros estamos igual. No sabría decirte que en alguno que estemos mejor. Haz un esfuerzo, Estaba pensando en la selección, pero tampoco, digamos. No. Peor. O sea. Ya, José Tomás. Gran tema. Una manera de mirar también el estallido social. Muchas gracias, José Tomás. Nos vemos el lunes, el viernes. El viernes. 8:03. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Una presentación de Con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo. Y Europcar, Tattersall, tu solución en movilidad.